Buen día, buenas tardes a los que están en otras partes. Bienvenidos a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Esta es una actividad que estamos inaugurando con la Secretaría Científica que se llama En Diálogo. Y nuestro invitado de hoy tenemos el gran placer de contar con Federico Averasturi. Vamos a iniciar esta actividad en diálogo a la manera de una conversación con Federico Averasturi. Voy a presentar primero a los colegas que están aquí en el inicio del diálogo. Después vamos a dialogar con todos los que estén presentes en las redes, que quieran compartir también. Y los voy a ir presentando por orden de aparición. Andrés Raskowski, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Cristina Rosas de Salas, nuestra actual secretaria científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Adolfo Benjamín es el secretario de la comisión directiva actualmente. Albert Brock es un colega querido de Estados Unidos y que es un miembro también de APSA y de NAPSAC, ¿verdad? Después cada uno va a hablar de algunas cosas específicas. Marcos de Soldati es un colega querido también que está terminando la formación en la APA. Sibila Yamá es una colega joven que trabaja en Secretaría Científica, específicamente en una de las subcomisiones que ahora nos va a contar. Y Sebastián Settler y Fernando Nieva, analistas en formación, que están presentes desde el claustro, que van a dialogar con Federico y también nos van a acompañar desde la coordinación en redes. Y ahora voy a hacer una muy breve presentación de Federico, Fede, para quienes no lo conocen, muy breve porque tiene un recorrido magnífico, extenso, muy querido por todos, y voy a decir algunas brevísimas notas de su presentación curricular, que es poco al lado de todo lo que sabemos que él nos va a ir contando. Bueno, es miembro didacta de la International Psychoanalytic Association, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, especialista en niños y adolescentes de APA. También es miembro de la sociedad de la que fue presidente el doctor Albert Brock, American Psychoanalytical Association, Division 39 Section, profesor del Instituto de Psicoanálisis de APA, fue asesor de Secretaría Científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, también fue vicepresidente en la presidencia de Andrés Raskowski de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ex coordinador del Club de Analistas del Círculo Freudiano, profesor invitado en la cátedra Odontopediatría y Psicoanálisis en Brasil, ex coordinador del Departamento de Difusión del Psicoanálisis, bueno, no termino de ver, pero la difusión del El país, país. APA País, sí. Ex docente de psicoanálisis en distintos centros del interior desde 1980 y ex delegado ante la Federación de Psicoanálisis de América Latina, la FEPAL, fue el organizador del segundo Congreso Argentino de Psicoanálisis y cofundador del grupo de encuentros freudianos de investigación. También miembro querido de Cineanálisis desde hace mucho tiempo. Entre muchísimas otras cosas, Fede, que nos vas a ir contando a lo largo de este diálogo y esta entrevista. No es una entrevista, es un diálogo con todos. Así me Es un gusta. gusto, es un gusto tenerte aquí y bueno, a mí ya me conocen, yo soy Gabriela Goldstein, la actual presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fede, te vamos a dar la palabra en este recorrido. Vos sabés que todos en APA te tienen un especial afecto y una especial valoración, pero hay muchos que no conocen algunas cuestiones de tus inicios, de cómo te encontraste con el psicoanálisis. Algunos sabemos que tenés una relación muy temprana con el análisis,
tu tía Arminda Verastur y tu tío Pillon Rivière, tu relación de juego con tus primos. Otros te conocemos a partir de tus estudios de cine o de las clases sobre Freud Lacan que diste para muchos de nosotros. También sabemos de tu pasión por el tenis y muchas otras cosas más. Entonces, te doy la palabra y después seguramente Andy va a hacer una breve introducción a lo que pensamos, como que nos empieces a contar cómo te encontraste temprano en tu vida con el psicoanálisis. ¿Querés decir algo ahora o querés escucharlo a Andy? Bueno, si querés que diga algo, Sí, te claro. diría que nací el 1 de mayo de 1939 y creo que nací en lo que fue la cuna del psicoanálisis en la Argentina. De modo que conocí a los pioneros y tuve una relación con ellos en muchos casos como grupos de estudio y en otros casos como conocimientos. De modo que esa es mi relación muy anterior a haber entrado en APA. Como vos habrás sabido, me dijeron que tuve análisis de niños, cosa que en esa época no era tan común. Posteriormente, en mi adolescencia, me analicé con Alberto Fontana, luego con Nicolás Espiro, luego hice grupos de estudio con Jaime Spilka, y creo que cuando entré en APA, entré en un momento crucial de la transformación, dado que había eh, una nueva idea de cómo debía ser el Instituto de Psicoanálisis, a causa de lo que fue la iniciativa de Willy Madé Baranger y de Jorge Mon, y que se llamó acá la Reforma del 74. Un momento interesante, muchos hitos interesantes en lo que vas trayendo, ¿no? El momento en el que entraste en APA y haber nacido en una atmósfera psicoanalítica, ¿no? Y haberte analizado muy chico. ¿Cómo era esa atmósfera tan chico? ¿Cómo fue tu contacto con los pioneros? Seguramente querés contar algo y después Andy te va a comentar algo también. Mira, sobre mi análisis como niño, obviamente me acuerdo casi nada, solamente el relato de que fui analizado, como creo que fueron muchos de los hijos de los pioneros de la Asociación Psicoanalítica y otros no. Pero bueno, que Andy pregunte lo que quiera. Después contanos con quién, Fede, te analizaste y a qué edad tan de niño, después, o ahora. Fui con Betty Wood de Garma, según me dijeron, más adelante en mi adolescencia con Alberto Fontana, posteriormente con Nicolás Espiro, que creo que tuvo que emigrar a causa de los hechos que todos conocemos y que afectaron la libertad en nuestro país. Y mi primer analista didacta, una vez que aprobé las entrevistas que se dieron en el año 70 más o menos, y que recuerdo que esas entrevistas fueron con Joel Sack, con, con Madé Baranger, con Juan Carlos Suárez, y hubo un desempate con Leon Greenberg. Sí, Eso fue unas todos temas para desplegar, por qué había que desempatar y todo eso, ¿no? claro, Escuchame, bueno, era son así. temas interesantes. Y Una vez que entré, mi analista didacta, cuando entré al Instituto de Psicoanálisis, muy posteriormente a haber aprobado las entrevistas, porque justo en el año que aprobé falleció Arminda Verasturi, y tardé unos 3 o 4 años en ingresar. Y el ingreso fue a través de mi análisis didáctico con Raquel Sack de Goldstein, que fue mi analista didacta, creo que y a la quien agradezco. conozco. Sí. La debes conocer algo. Sí. Fede, seguro ahora va a haber un diálogo con Andy, ¿no? ¿Cómo eran Arminda y Pillón y tus primos, los hijos de Pillón? Pero bueno, te dejo hablando con Andy de eso. ¿Te parece, Andrés? ¿Cómo Me no? Sí, parece bien. este, trataré de ir hacia aquel pasado. Este, podría preguntarme si vos sentiste así tan tempranamente
ese grupo que constituíamos como una ideología diferente, porque la feliz conjunción entre tus tíos, que se convirtieron en los míos, porque para mí era la tía Negra y el tío Enrique, Claro, y mis sí, para mí padres, también. esa feliz conjunción se transformó en el sustento de cierta movimiento transformador, de cierto cuestionamiento a la cultura convencional, que iba desde la religión hasta las modalidades educativas, pasando por la trascendencia que después descubrimos que tenía la sexualidad. Es decir, éramos un grupo no convencional, como tampoco era la casa de los Pillón, donde nos encontrábamos desde la infancia temprana. Es decir, donde, como comentábamos la vez pasada, había desde pintores como Valle Planas, Osoldi, escritores, Así es. reuniones que no era lo habitual, ¿no? Y nosotros no teníamos familiarmente la ideología convencional habitual de aquellos años 50 en todo caso. Creo que fue en los 50 que vos y yo nos conocimos y teníamos esa especial reunión en la casa de los Pillón, con todas las sorpresas que implicaban un pensamiento tan diferente, no religioso, no convencional en las conductas cotidianas. Y bueno, Enrique ya tenía un pensamiento, digamos, con una filosofía y una ideología, no sé si diría de izquierda, pero sí profundamente cuestionadora del medio, ¿no? Como lo tenía mi padre también. Y bueno, la llegada de Garma unos años antes había producido este entusiasmo pasional que tenía Arnaldo y que nos contagió junto con Enrique y Ángel Garma y tu analista Betty Good y mi madre. En fin, era una conjunción de mentes que luchaban por un mundo distinto en medio de la Segunda Guerra Mundial, porque creo que esto también tenía mucha importancia, porque también había muchos refugiados de la Europa nazi. Así Pero es. bueno, quisiera dejarte a vos que te extiendas sobre los temas. Bueno, vos has hablado de Santa Fe 1379, Santa Fe, Uruguay, que era la casa de Enrique la Negra, y has dicho muy bien, ¿no? Las características de Enrique eran su relación con el arte, y como vos decís, conocía a Batlle-Planas y a muchos otros que configuraron un ambiente muy especial. Yo creo yo sé que antes de recibirme de médico, eh, y creo que un poco antes de entrar en el servicio militar, fui becario de la Escuela de Psicología Social. De modo que estaba encargado por Enrique de la escucha y la confección de unos apuntes sobre las conferencias que se dictaban. Eso por parte de Enrique, que tenía una mente muy abierta y cuyo espacio, el de psicología social, era especialmente liberal. No, pero es interesante el hecho de que creó la idea de la psicología social. No sé si es Así es, asociado en parte a los escritos freudianos, pero él desarrolló otra institución, además de la psicoanalítica, psicología así social, es. una mirada sobre lo social. Tengo una anécdota, creo, que me contaron que en alguna determinada ocasión él conoció a Lacan. Y cuando habló de la psicología social, Lacan le dijo, psicología social, pourquoi pas? O sea que tuvo una cierta bendición sobre la actividad que ejercía Enrique. La Negra, por otro lado, era una persona que, como vos sabés,
aparte de traducir la obra de Melanie Klein, eran dos personas de una pujanza y de una característica que por lo menos para mí constituyó la base de mi formación en el psicoanálisis de niños, porque estaba en los grupos que ella tenía, y luego mis actividades como analista de niños surgieron de las derivaciones que ella me brindaba. Eso es lo que yo recuerdo. Bueno, supervisar por carta con Melanie Klein tiene su singularidad, ¿no? Claro, era una singularidad, y Enrique le decía, no seas tan seguidora de Melanie Klein, sino habla de vos misma. Era la opinión que tenía Enrique en ese momento y que la alentaba a que pudiera establecer una mayor difusión de sus propias ideas sobre el psicoanálisis de niños. Yo me acuerdo haberme formado en sus grupos de estudio, ¿no? Y haber compartido con otros miembros, de los cuales me acuerdo poco, pero estaba Buyaim, estaban otros miembros en los grupos de estudio de la Negra, y luego mi experiencia clínica. Pensé que yo me recibí de médico en el 62, 63, y 61 fue la última materia que rendí, y luego tardé un poquito en recibir la matrícula como médico. Y ahí empezó una carrera paralela a la del psicoanálisis, que fue la de la medicina, que fue también muy intensa, fue mi otro amor, la medicina. Eso es muy interesante, sí. No, contanos, sí, sí. No, así conocí a otra persona que también tenía la misma manera de querer la medicina, que fue Thomas Langer, que era el hijo de Mary Langer y de Max, que era un cirujano ya. De modo que con él tuvimos una relación que alternaba entre lo que podíamos hablar en esta vocación médica que fue surgiendo y algo que nos apasionaba a ambos, que era el fútbol, que era algo que compartíamos con todos mis primos y con otros integrantes de la familia. Una época muy, muy interesante que debe haber dejado algún tipo de impronta, ¿no? en el recorrido que fuiste haciendo. De lo que yo escuché, sé que se reunieron en el año 42, pero que la verdadera aceptación de la APA por la internacional fue en Boston, Inglaterra, y la llevó a cabo un escrito de Carlos Mario Aslan, que se llamaba La experiencia argentina, y que llevó ahí las características de que se constituyó en la aceptación de la APA oficialmente. Sé que eso provocó disociación en la APA, porque algunos se separaron y formaron la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, entre los que estaba David Lieberman, Silvio Lumerman y otros, personas muy importantes y talentosas también. Y por el lado de los que quedaban estaba Mauricio Abadi, Arnaldo. Recuerdo haber escuchado un diálogo entre Arnaldo y Mauricio que era como para alquilar balcones, porque realmente tenían un talento y una creatividad que llamaba la atención. Eso es fantástico, ¿no? Poder relanzar esta idea de esos diálogos tan agudos y tan fuertes que hacen vibrar el psicoanálisis y le dan su vitalidad, ¿no? Y Fede, más adelante, ¿cuándo lo conociste a Adolfo? ¿Cuándo se conocieron con Adolfo? Con Adolfo, yo tenía, antes de entrar en APA, tenía actividades, enseñaba Freud, Klein, en dos lugares que eran la Escuela de Altos Estudios Psicosociales y la Escuela de Grafología,
y alguien del pool de mis alumnos me invitó a participar de una asociación, una sociedad, un grupo que se formaba, que se llamaba Filium, que lo había formado Arnaldo. De modo que me dirigía a encontrarme con Filium, y allí lo conocí a Adolfo y a Rodolfo Dalvia, que eran los que estaban fundamentalmente organizando junto con Arnaldo esa sociedad, a la cual pertenecí, creo que Adolfo se debe acordar de un congreso de Filium en Mendoza, después de la cual emprendimos la aventura de llegar hasta el Cristo Redentor, hasta, por la vía de los caracoles, que era algo totalmente poco aprobable, pero lo hicimos. Adolfo, ¿te gustaría comentarle algo a Fede o hablar de alguna? Sí, sí. ¿Se escucha? Vos sabés que Sí. lo escuchaba hablar a Fede y a Andrés, y digo, yo estoy en una familia ampliada, porque hice mi análisis didáctico con el papá de Andy. Y después el papá de Andy me invitó a integrar Filium. Y ahora, escuchándolo a Federico, me di cuenta, porque si fue analizado de niño, ¿cómo no iba a estar interesado en los niños? Que era la institución Filium, que tuvo tanto prestigio. Y ahí los conocí a Federico, y después nos hicimos amigos, y después emprendimos esa aventura ahí, cruzando la cordillera en invierno, en un Torino, 8 personas, con todo el mundo diciendo no sigan, no sigan, no sigan, y nosotros seguimos. Y creo que esta es nuestra actitud, frente al psicoanálisis. La gente te dice no, sí, nosotros seguimos y nos oponemos a todo lo que se nos opone. ¿Estás de acuerdo, Federico? Totalmente de acuerdo, y creo que fue muy lindo lo que dijiste recién, como característica del grupo psicoanalítico, que hoy, representado por Gaby, que es la vicepresidenta, le da este tono de algo que pienso que va a mantener, especialmente para nuestra asociación, un futuro del psicoanálisis que pasa por una institución plural, donde el diálogo enriquece los conceptos psicoanalíticos. Claro. Y después quiero agregar algo más. Con Federico tenemos muchos intereses comunes, ¿no? Uno fue el tenis y otro fue el truco. Que jugábamos en el Club Gimnasia Esgrima. Y solo hablábamos de psicoanálisis cuando estábamos los dos solos, porque el resto de nuestros compañeros de tenis no se habían analizado, salvo en una época que estuvo con nosotros Néstor Goldstein, claro. El papá de Gaby, también, y había grandes disputas tenísticas y muy pocas disputas psicoanalíticas. Eso lo dejamos para la APA. Así es. Es muy interesante esto que traen Adolfo y Fede, ¿no? Yo te escuché varias veces hablar de la escuela argentina y el modelo argentino como algo que es una construcción, pero que es algo muy, muy fuerte, ¿no? Y de lo que dice Adolfo también, ¿no? De esta fuerza que vos transmitís, de esos diálogos fuertes y esa actitud de seguir trabajando en el borde de lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Que es la esencia del psicoanálisis. Eso me parece muy interesante. Muchas veces te escuché hablar de esta idea de lo que Carlos Mario Aslan había llevado como la escuela argentina o el modelo argentino, ¿no? Me gustaría que Cristina ahora, nuestra secretaria científica, te pregunte algo o te comente algo, porque todo esto hace a nuestra actualidad y también a uno de los ejes de Secretaría Científica, que es el porvenir del psicoanálisis y los puntos de inflexión que encontramos, ¿no? En muchas cuestiones. Cris, abrí el micrófono. Es un gusto, Federico. Te iba a preguntar otra cosa, Federico, pero vos sabés que en el horario de las 9 hubo una actividad que el diálogo giró alrededor de ¿por qué Lacan? Entonces voy a cambiar la pregunta y te pregunto, ¿por qué Lacan?
Federico, ¿y cómo llegaste a Lacan? Porque, Yo digamos, llegué a tenés un Lacan. recorrido largo, pero yo te conocí ya cercano a Lacan. Sí, yo prefiero decir que no soy lacaniano, sino un Bueno, estudioso de Lacan, bueno, eh, precedido por algo que considero importante decir, y es que para poder abordar Lacan de una manera provechosa, es importante el conocimiento de la obra de Freud. No hay Lacan sin Freud. Eh, Recuerdo que sí, durante la presidencia de Abel Feinstein, me tocó formar parte de la comisión directiva y era secretario científico técnico del secretario científico que era Andrés Rajkowski. En esa oportunidad me tocó hacer un viaje a París representando, supongo que representando a la Asociación Psicoanalítica, y ahí tuve ocasión, aparte de conocer a los miembros de la Sociedad Psicoanalítica de París, también fui invitado por Jacques Alain Miller a presidir el Congreso de Ornicar, que se llama Psicoanálisis Pluriel. Y allí me acuerdo de aquella inauguración donde estaba también Jean Alouche, y que al día siguiente presentaba, ya a mí me tocó presentar cómo era el Instituto de Psicoanálisis y la formación que era tan particular después de la reforma del 74. De modo que allí Miller me regaló un libro en el momento en que me invitó a esa inauguración, en la Sociedad de los Congresos, algo así. Fue una experiencia interesante, porque sé que en la APA hubo un intercambio muy interesante entre miembros de APA y miembros de la Escuela de Orientación Lacaniana. En aquel viaje a París sé que estaba María Teresa Reyes, de Álvarez de Toledo, también estaba, creo que estaba, bueno, había otros, pero me acuerdo de ella. Y fue una experiencia interesante. Luego en APA sabemos que hubo reuniones entre APA y EOL, sí. miembros de APA y miembros de EOL, Mario Goldenberg y otras personas, y que fue provechosa. Bueno, eso es lo que recuerdo. Bueno, Pero entonces te sí. pregunto lo que sí te iba a preguntar. ¿Cómo ves el porvenir del psicoanálisis, Federico? Porque vos venís de un momento, digamos, como lo que se suele llamar como la época de oro del psicoanálisis, ¿no? Vos lo Eh, dijiste. y bueno, a mí me parece que no solo ha cambiado por ahí las instituciones, también ha cambiado la cultura, ¿viste? De hecho, hemos tenido que cambiar la práctica por el tema de la pandemia y pasar a lo virtual, ¿no? Todo un cambio que para mi gusto todavía está en estudio. En función de eso, ¿cómo ves el futuro del psicoanálisis? Yo lo veo auspicioso, Ah, mira, especialmente por la modalidad. Vos estás hablando de una época difícil como es la pandemia, que es una tragedia mundial, y sin embargo, mirá qué bien, virtualmente, de otra manera, tanto Leticia Glosser antes que ustedes, y Gaby Goldstein, y vos misma como secretaria científica, llevan adelante un programa, es decir, que va a ayudar no solamente al psicoanálisis en extensión, que es el psicoanálisis que se da en las asociaciones, sino al psicoanálisis en intención, que es el que cada uno desarrolla en su consultorio. En ese sentido Para quería hacer un comentario, porque me hiciste Dale. recordar aquellas reuniones que organizamos con la EOL, Sí. los sábados a la mañana, donde intercambiábamos teorías e ideas. Y me acuerdo que, bueno, me encontré a las 8 de la mañana con uno de los miembros importantes con los cuales nos reuníamos a las 8 de la, no, a las 9 de la mañana en Santa Fe y Callao, y yo le dije, Sí.
che, qué suerte, el sábado, hoy no trabajamos, solamente tenemos la reunión científica. Y él me dijo, eran las 9 de la mañana, no, yo ya tuve 4 pacientes. Lo cual Mirá ¡Apa! vos. marcó la diferencia en el trabajo clínico. A las 9 de la mañana y a las 8 de la mañana, no sé, pacientes que duraban 10 o 15 minutos. Cual Ah, claro. yo también lo fui a ver a Lacan a París y me impactaron mucho sus teorías, y bebí de sus fuentes. Pero la clínica nos diferenció mucho, especialmente, al menos en ese momento. Pero es una reflexión actual también, dado que la clínica con el teléfono también nos introduce nuevos interrogantes. Solo ese comentario. Yo sí, estoy de Sí, acuerdo con vos, Andy. En eso yo no estoy de acuerdo con las sesiones cortas de 15 minutos, sino que prefiero el tiempo pautado de los 50 minutos. En ese sentido, creo que mi clínica, por lo menos basada en los escritos de Freud y en la experiencia con mis supervisores, que dicho sea de paso, fueron Carlos Mario Aslani y José Eduardo Abadi, fue una clínica fundamentalmente basada en la aplicación de la regla fundamental y la atención flotante y el respeto de los 50 minutos, que incluía una situación estable, favorable, creo, para la transferencia. Pero estoy de acuerdo con vos, ¿no? Vos tenés mucha más experiencia que yo en haber concurrido a esas reuniones. Y cuando dijiste que ese miembro de León, ¿no? Atendía a 4 pacientes, sí, con 15 minutos era diferente que lo que hacíamos nosotros con los 50. bueno, Indudablemente la asociación Algo que libre y la atención flotante, bueno, se modifican, ¿no? Tendrían que ponerles otros nombres, porque en 15 minutos o en 10 minutos la asociación libre se limita mucho. Me parece que tiende paradójicamente a ser más directiva la clínica, a mi entender. No sé cómo lo ves vos. bueno, es igual que vos. interesante que se abre este debate también, ¿no, Fede? ¿Qué pensás? Y Cristina, ¿qué piensan? A ver qué No, piensa yo estoy de Cristina. acuerdo con Federico en el hecho de la estabilidad, incluso como una variable para ver los movimientos que se pueden producir. A mí me da la impresión que yo obviamente también mantengo en ese sentido el encuadre tradicional. Me parece que es como darle demasiado poder al analista, me parece a mí. En cambio, lo otro es un contrato aceptado de común acuerdo, pero por ahí es una posición personal. Por suerte, estamos en una institución pluralista. Así En- es, Así es. Habemos todos y podemos así es. debatir sobre eso, así que está bien. Fede, A mí me parece. sí, ¿qué pensás de esto? También sé que te reunías a estudiar Lacan con mucho fervor, digamos, en un momento, ¿no? Con algunos colegas amigos. Todavía siendo candidato, formamos un grupo de estudio con Carlos Bach, José Milmanien, Charlie Pieroni, o Charles Pieroni, un tucumano que actualmente está en Estados Unidos, y estudiábamos casi 2 veces por semana. Nos reuníamos a leer la obra de Lacan y recurríamos en ese entonces a gente que nos ilustraba. Recuerdo que en lingüística estaba Nicolás Rosa, luego también estaba Carlos Ruiz en topología, eh, también con Ruitbo, y otros que quizás no me acuerde. Pero era una tarea muy fecunda, creo. Discutíamos entre nosotros, por supuesto, pero muy agradablemente. Lo Acá recuerdo. hacen un comentario, una colega me dice que no llegaste a decir algo que habrá tenido que ver con estas lecturas que vos iniciaste, que es que fue Pichon Rivière quien le pasó el libro de Lacan a Mazota. ¿Es así?
Me acabo de enterar. Ajá. Pero sé que Pillon tenía No, tuvo yo eso relación. lo recuerdo bien porque yo era muy amigo de Oscar, quien venía a mi casa a estudiar. Yo estudiaba estructuralismo con él y filosofía, pero él leía un autor que me parecía rarísimo, pero me insistía y me insistía. Y finalmente, bueno, me insistió tanto que lo fui a ver a París, era Lacan, pero que Ah, en aquel momento acá era desconocido. Creo que Oscar recibió de Pillon los escritos que Lacan le mandaba y lo fue traduciendo y bueno, de ese modo se hizo psicoanalista. En el otro momento enseñaba estructuralismo y filosofía. Oscar así fue un es. poco el iniciador de la lectura lacaniana por muchos, de los que Tenés después razón. fundaron la EOL, ¿no? Es Sí, creo que lo que estás diciendo es realmente importante y creo que nos ilustra acerca de muchas cosas. Recuerdo que había una época en que Lacan estuvo, no te diría prohibido, pero no recomendado por la internacional. Y después cambió. Eh, Cambió a partir de un diálogo que hubo entre Daniel Vidloyer, que fue presidente Sí. de la IPA, y Jacques Miller. Ujú. Y recuerdo que sobre ese diálogo me dieron a mí la posibilidad de comentarlo, el diálogo entre Vidloyer y Miller. Y recuerdo que fue muy interesante lo que se decía, pero una de las cosas más importantes es esta idea de que en APA la relación con Lacan fue muy anterior a a lo que puede haber sido en otras instituciones. Eso es muy interesante, lo mismo que me parece a mí, ¿no? Lo que empezamos a escuchar de la manera en que cada uno de los que están empezando a dialogar ha atravesado lecturas de Lacan, por supuesto Freud, Klein, y pueden posicionarse de una manera singular con las distintas lecturas, construyendo un modo plural, digamos, y al mismo tiempo con un estilo propio, ¿no? Como lo que me parece que Federico es un ejemplo, un modelo de cómo se trabaja desde este pluralismo y cómo después seguramente Marcos o Sebastián o Sibila le van a preguntar algo sobre el trabajo en la clínica también, ¿no? Y es muy interesante que desde esta mirada Cristina pregunta por un futuro que después hablaremos más en detalle, pero lo es auspicioso, interesante, y que lo que podría ser una complejidad de la que todavía no sabemos bien, que es este nuevo modo virtual, vos le encontrás una dinámica interesante, ¿no? Algo que potencia la dimensión no solo en extensión, sino en intención, ¿no? O sea, Así es. eso es muy, muy interesante lo que propones. Escúchame, Fede, antes de pasar a pensar tus reflexiones teóricas o clínicas o con los colegas, hemos invitado para que hable contigo, que te haga una pregunta o algún comentario, Albert Brock, con quien sé que tienes una de las pasiones que los une, que es el cine y el psicoanálisis, ¿no? No sé si Albert querés decirle algo a Fede o iniciar el diálogo o una pregunta. Tenés que abrir el micrófono, Albert. A ver, Guillermo, ¿le podés hablar? Unmute. Ahí está, perfecto. ¿Estamos? Sí, perfecto. Dale, dale. Bueno, mira, tengo dos cosas antes y después a ver cómo dice Federico, que somos tan buenos amigos por tanto tiempo ahora. Lo primero, un comentario muy pequeño, pero a veces cuando hablamos del tiempo y cuando hablaron de Lacan, hay muchas cosas interesantes, buenas, como para agregar a vez en cuando ideas que Lacan nos da.
pero pensé que, vos a ver qué pensás. Pensé que como analistas tratamos de usar el tiempo y no abusar del tiempo. Y es un arte y técnica. Y cuando cortamos sesiones, no como dijo Andrés, estamos abusando del tiempo a veces cuando, en vez de usar el tiempo. Es como montaje en el cine. ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Para qué? Pero si no hay tiempo, no hay análisis. Hay un tipo de actividad que corta ciertas cosas. Es una idea. ¿Vos qué pensás, Federico? Oyéndote hablar, Albert, estoy recordando cómo te conocí y sé que aparte de tener intereses comunes, hay un respeto y una admiración por tu manera de pensar y por tu persona. Sos una persona de un empuje que ha sobresalido en todo sentido, no solamente por la asociación, la fundación de la American Psychological Association, la sección 39, división primera, sino por todas aquellas mesas redondas que compartimos en Boston, en Argentina. Recuerdo que también allí estaba presente Jean-Michel Fariña, no sé si te acuerdas, es decir, tenía la cátedra de cine en la Universidad de Buenos Aires, que fue invitado alguna vez a dictar una conferencia. Pero quiero destacar la característica de tu manera de pensar y de tu formación tan amplia que tenés, no solamente en la escuela americana, en la escuela inglesa, en la escuela francesa, y en tu pensamiento propio, derivado de tu experiencia personal como clínico. Y con lo tuyo, la experiencia con vos, lo amplifiqué mucho más, porque aprendí un montón de cosas de vos, también de Néstor, pero de vos especialmente en charlas y experiencias. Y te pregunto, ¿cómo en la idea del cine, cómo te interesó el cine? ¿Y qué te parece, cómo lo usamos para la clínica también? Pero ¿cómo te interesó? ¿De dónde llegó ese interés? ¿Por qué? ¿Qué te parece? Hay dos cosas. Siempre me gustó el cine Claro. como espectador, pero realmente la cosa comenzó cuando Néstor eh, me nombró su secretario en un convenio que firmamos con la ENERC, que en ese entonces era la Escuela de Formación del INCA, y que estaba presidida por Rodolfo Hermida. A partir de eso, Néstor inició unas reuniones, que a veces eran 2 por semana, para estudiar cine con Hermida, y que fueron muy provechosas. Aprendimos cosas técnicas, cuestiones de filmación, y hay que agregar que Néstor era una persona que no solamente propició la enseñanza del cine y la aplicación del psicoanálisis del cine, sino que era un filmmaker. Él era una persona que manejaba muy bien la cámara, y recuerdo que hicimos algunas cosas, algunas historias sobre un autor de Bahía Blanca, y filmamos una pequeña historia que se llama Mosquito, aparte de otras cosas que tenía Néstor como filmmaker. De modo que mi interés por el cine se debe mucho a él. Como él desarrolló el aprendizaje y luego la práctica. Y cómo se podía agregar la interpretación psicoanalítica a las películas que elegíamos. Las personas que llamamos. Recuerdo que llamamos a Hugo Santiago, a otras personas también, invitados a las reuniones de cine y psicoanálisis. Algunas creo que se hicieron en la casa de Gabriela. Exacto. Muy bien. Y también había unas reuniones cada viernes en la noche con los colegas, no me acuerdo ahora los nombres, pero era muy interesante hablando de un film y
¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Estás hablando de las reuniones en la casa de Marcos Cayón, Bueno, eh, donde nos reuníamos a ver películas, hacer comentarios psicoanalíticos sobre las mismas. Creo que Marcos vive todavía y es una persona que desarrolla una actividad importantísima. Es mucho mayor que yo y ya, que vos también, no porque sos más joven que yo. Interesante, Fede, lo que surge también, primero tu generosidad de ir mostrando cómo fuiste absorbiendo de distintas fuentes y distintos colegas o maestros o experiencias, algo que se Sí. configuró en tu forma de pensar el psicoanálisis y la clínica, y surge ahora también en esta interfase con el cine, como se habló antes del tema del futuro del psicoanálisis, el porvenir, la cuestión de la imagen, ¿no? La imagen y la edición, que es algo que hoy estamos todos bidimensionalmente encontrándonos, logrando, a pesar de todo, de alguna manera que se produzcan fenómenos afectivos o tridimensionales o algo de lo que pasa en la sesión analítica, ¿no? ¿Qué pensás de eso, Fede? Que es una conjunción de las tres cosas que dijiste, Ujú. porque no hay afinidad sin afecto que se desarrolle, y eso creo que por experiencia lo tenemos. Las personas con las cuales estamos conversando son personas con las cuales, por lo menos a mí me pasa, tengo afecto y estima. Vos lo sabés porque sos parte de ello. De modo que es así. Recuerdo que una de las cosas que más recuerdo es que estando antes, mucho antes de APA, yo entré en la escuela del CIMP, Centro de Investigación en Medicina Psicosomática, a partir de un primo hermano de mi tía Arminda, que era Luis Storni. Ajá. De modo que Luis, que en ese momento estaba casado con la hermana de Fidia Cesio, implicó que yo entrara en el CIMP, y ahí lo conocí a Jorge de Gregorio, y con el cual iniciamos una serie de, una relación. Recuerdo que me interesaba mucho la alternancia de discusiones entre él y Luis Giosa, pero en algún momento decidimos juntarnos y formar algo que se llamó el Seminario Freudiano, que funcionó en la sociedad científica. Esa fue otra experiencia en la cual yo reconozco lo que podríamos decir, mi formación. Mi formación y la riqueza derivada de la multiplicidad de fuentes en las cuales fui nutrido, que creo que es importante. Muy Por eso importante. prefiero, yo no quiero que me llamen lacaniano, prefiero ser considerado un lector de Lacan, o un lector de Freud, o un lector de Klein, y un lector de otras fuentes muy importantes. Qué interesante, Fede, esta zona de tu recorrido, ¿no? Que sería como otro momento en el que también aparecen otros colegas que han aportado mucho y que han sido muy significativos en el desarrollo del psicoanálisis, que muchos tomaron su rumbo, ¿no? Bueno, Storni era alguien muy querido por muchos colegas, un gran supervisor, decían, ¿no? Un gran pensador. Lo mismo, bueno, Cesio, que lo nombraste indirectamente. Con Y por Cesio tuvimos una relación muy intensa. contanos un poco de Cesio, de Gregorio, de tu relación con el Bueno, CIM, con Chiosa. sobre todo con Cesio, porque primero fue una relación con una persona con la cual hablar era muy enriquecedor. Y luego me invitó a formar parte de un team de tenis, en el cual estaban él, Juan José Goldberg, fallecido hace poco, y
él, a ver, espera, Atila Rodríguez puede ser que haya Puede estado ser, ¿no? también, Sí. pero sobre todo Fidias. Y Alberto Loschi, Ujú. que no está en APA, el que estaba en APA era su hermano, que era Julio, y con el cual formamos no solamente una relación, sino una amistad. Con Alberto lo existe. Pero sí recuerdo con mucho cariño la relación con Fidias. Y recuerdo lo que me apenó una noticia de su muerte que ocurrió estando en un congreso. Mm. Sí, sí. Marcas importantísimas, ¿no? Desde, como dijo Cristina, esa, digamos, la época dorada, pero después Es una- relanzamientos constantes de diálogos con colegas y con distintas teorías y distintos marcos referenciales que estás haciendo una apertura muy rica para mostrar cómo se enriquece el espesor de un psicoanalista que ha recorrido un camino interesante y que tiene la apertura que vos tenés, ¿no? Eso me parece muy rico y muy generoso. Vamos a preguntarle a Marcos de Soldati, que conoce esa zona de trabajo contigo, si te quiere preguntar algo o comentar algo, Marcos. Bueno, primero saludarte, Fede, y a todos, pero Fede, Hola Marcos, qué lindo escucharte. me alegría verte, poder conversar con vos. Pero claro, yo había pensado algunas cuestiones, pero ya las fuiste recorriendo y contando, y de hecho una de ellas tenía que ver con cómo trabajabas vos en la transmisión, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, en un espacio de supervisión, y ahí veo cosas que, bueno, fui experimentando, cómo me gustó ver cómo fuiste reconstruyendo toda esta historia de tus tíos, ¿no? De Arminda con esa relación, ese vínculo con Melanie Klein, y por otro lado Pichón con ese contacto también con Lacan, cómo eso sigue, digamos, transcurriendo, digamos, de generación en generación de analistas, y tiene un poco que ver también con la experiencia de cómo yo llegué, y para mí era, me acuerdo, una cuestión, y bueno, cómo sería una supervisión con alguien que yo sé que vos no te definís como lacaniano, pero te consideraba pseudo-lacaniano, Bueno, vale. sin Cuando te escucho, Marcos, te Se quiero cortó decir que sí, Se seguimos cortó porque se le cortó un poquito la comunicación. Seguí vos, Fede. Marcos, eh, espera un y fue, segundito. Espera que Marcos, claro, y Marcos quería está. comentar esto, que Ah, fue ahí está. A ¿Se ver, oye? ahora sí, se cortó unos minutos. ¿Podés volver a...? Bueno, no sé dónde se habrá interrumpido, pero lo que quería comentar, para que vos, Fede, por ahí lo comentes un poco más, cómo es esa experiencia de transmisión también en nuestra institución, ¿no? Donde se habla tanto del pluralismo, porque es complejo. O sea, yo quisiera señalar algo que vos dijiste hace un rato, y es que muchas veces cuando yo por ahí hablo con planteos más de mi lectura de Rack, que era al principio, ¿te cortó? No, sí, se interrumpe la señal. además de tu lectura lacaniana del material clínico, me remitía siempre a releer a Freud. Sí. Marcos, tu señal no está muy bien. No Ahora sé le si damos la quieren. palabra Hola. a Fede. Tu señal no está muy bien, pero se escuchó lo suficiente. Ahora le damos la palabra a Fede. Yo creo, escuchándolo a Marcos y Fede. teniendo también la experiencia de mi trato con él, Bueno. de que uno no solamente enseña, sino que aprende enseñando. Y para eso hay que saber escuchar y no estar cerrado en una formación rígida y exclusiva de determinado autor, sino que está abierta
a otros autores que a lo mejor el supervisando te puede transmitir, y seguro que lo hace. De modo que enseñando aprendo. Eso ha sido mi experiencia. También sé que estuve mucho tiempo, mi enseñanza fue muy importante en el interior del país. Y recuerdo haber desarrollado afectos con las personas del interior del país, con las cuales tuve relación. Fue muy importante la relación con Tucumán, donde estuve mucho tiempo y donde no solamente enseñaba, sino que practicaba el análisis con personas. Viajaba a veces cada 15 días. Pero creo que esa experiencia de transmisión, en la cual, como a pesar de que Marcos dice que me conoce como lacaniano, está bien, entiendo, es como se me califica, pero yo quería aclarar que uno debe estar abierto a todas las ideas. El psicoanálisis no es un hoy. Es muy distinto al psicoanálisis que viene de la escuela inglesa, y es muy importante. Es muy importante la escuela francesa, no solo Lacan, la escuela americana, y son distintas formas hasta que lleguemos a una unificación de todo lo que es el psicoanálisis. Creo que va a pasar algún tiempo. Mientras tanto, es importante que mientras tengamos vida, estemos abiertos a la experiencia de escuchar otras versiones. No sé si se ¿Y oye por qué ahora. sería importante la unificación? Espera, a ver, Marcos, querías decir algo más porque se cae tu wifi cada tanto, a ver. Qué lástima. No, porque no sé si se oyó antes, pero algo que me parecía muy interesante el trabajo con Fede es cómo, en definitiva, me remitía a la relectura de Freud, cuando teníamos que tratar de articular distintos conceptos, ¿no? De distintas escuelas, cuestiones que yo traía y que él me permitía repensar desde otro punto de vista. Pero esa relectura de Freud yo creo que fue quizás eso, no algo para unificar, Andrés, sino creo que era algo justamente para revincular todas estas teorías, que en el proceso de formación analítica me parece que es una de las riquezas de la APA. Tuve la oportunidad de conversar con colegas de otras instituciones en formación y no tienen una lectura de Freud como tan consistente como la que se nos brinda en nuestra institución. Otra cosa que recordé, un aporte más, uno de los primeros simposios de APA en los que estuve, que estaba en el claustro, en Secretaría Científica, justamente organizamos una actividad con vos y con Fidias. Por ahí te acordás. Sí, sí, ahora me lo recordás. Sí, que fue interesantísimo la discusión entre ustedes. Pero también esa vez con Néstor Goldstein y el equipo de cine y psicoanálisis hicieron un trabajo que me pareció maravilloso. Pasaron las sesiones de la doctora Melfi, creo que se llamaba, de Los Soprano, de Tony Soprano. Sí, me acuerdo. Para pensar la transferencia. Fue realmente un ejercicio, además de interesante, muy entretenido, muy valioso. Yo creo que es trabajar de esa manera en la transmisión también es muy interesante lo que ustedes propusieron esa y otras veces. Vos me recordás dos cosas. Primero, cómo adquirió importancia para mí la lectura de Freud y la aplicación de lo que yo entendí. Creo haber sido una de las personas que leyó Freud más, vamos a decir así, más intensamente, mucho más que Lacan. Y vos lo remarcás eso y me haces recordar eso de que, bueno, al fin y al cabo soy más freudiano que otra cosa. No solamente en eso, sino en mi experiencia clínica, en la cual, bueno, vuelvo a repetir, enseñando uno aprende. Y después,
lo que creo que te enseña mucho son los distintos analizandos que has tenido y también los analistas que te han tocado. Sí, sí. Qué interesante, ¿no? Cómo se va escuchando directamente de la experiencia encarnada, ¿no? De Fede, y los distintos diálogos con ustedes. Hay muchas preguntas hoy que se hacen, los colegas nos hacemos, ¿no? ¿Cómo se adviene analista, por ejemplo? Hace poco estuve en una actividad del claustro que era magnífica, ¿no? La pregunta, ¿cómo se adviene analista? Bueno, yo creo que algo de esta actividad muestra realmente en la propia experiencia algo así de uno de los caminos de cómo se adviene analista, ¿no? Como si dijera, no hay una receta, pero va haciendo un recorrido en el que Fede tiene la apertura y la generosidad de reconocer a sus maestros y al mismo tiempo de procesarlos y ir organizando las distintas zonas de apertura, ¿no? Notables, desde el Sim con Chiosa hasta de Gregorio, Fidias y las lecturas freudianas, el encuentro con un grupo muy, muy estudioso, los estudiosos de Lacan, ¿no? Bueno, Bach, Milmaniene, vos, y bueno, y la experiencia del cine como vivencial de cómo hacer transferencia con un mafioso, ¿no? Como en Los Sopranos. Me parece algo interesantísimo para la clínica actual. Escúchenme, Claro. tenemos a Sebastián, que es un colega del claustro de candidatos, analista en formación, y que le vamos a dar la palabra para que te pregunte lo que quiera, ¿no? Y después, bueno, Sibi y Fernando, si hay preguntas en el chat, y si no, también van a preguntar ellos, ¿sí? Bueno, Mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y también a Gaby Piacuadio del Claustro por la convocatoria. La verdad, un gusto escucharte, Federico. Bueno, algunas preguntas que tenía ya las fueron contestando, así que voy a aprovechar para preguntar algo que me inquieta como candidato. En el último tiempo, como estuve en el Seminario de Autores Argentinos, estuve mucho en contacto con la historia de APA. Y la verdad que lo escuché también mucho a Andrés ahí, lo escuchaba vos, Federico, hoy, y digo, bueno, qué envidia formarse en ese clima, porque se escuchaba una cosa muy jovial de cuestionamiento, mucho cuestionamiento, como que da la sensación de que tenía un imán para los jóvenes en esa época. Y yo ahora lo que veo que me preocupa es que tengo la sensación de que cuando escucho esto y la lectura que hago ahora del lugar que ocupa APA, ¿no? en el imaginario social, mi sensación, algo que me inquieta es que tal vez pasó de ser un lugar ¿no? desde afuera, sobre todo visto como más revolucionario, a ser algo mucho más conservador o antiguo, como si fuéramos una institución de viejos, hablando mal y pronto. Con lo que yo no estoy de acuerdo, pero lo veo mucho cuando de repente me encuentro con alguien que recién se recibió, o que está viendo cómo formarse, y nada, me preguntaba si estabas de acuerdo con esto o no, qué pensás que pasó, si se perdió algo de esa llama o sigue vigente, y cómo influyen las actitudes de las nuevas generaciones de analistas. Eso, quería saber qué pensabas. Es muy importante lo que decís. Pienso, en primer lugar, que la llama sigue viva, pero que en alguna época fue distinto. Recuerdo que se hablaba de una mesa didáctica que determinaba con quién se debía analizar, cuánto duraría el análisis, con quién debía supervisar, y eso cambió tanto con la reforma del 74, que fue otra APA, porque los seminarios que se dictaban es los que determinaban los candidatos que se inscribían, de modo que eso cambió la forma de establecer una currícula. Si vos presentabas un seminario, podían no salir si no se analizaban los candidatos. No estaba determinado desde arriba con quién tenías que hacer los seminarios y cuáles eran los temas que debían tocarse. Hay libertad curricular en establecer el tema que querés desarrollar y el que le interese al candidato.
Creo que la juventud del psicoanálisis es el futuro del psicoanálisis, y creo que una de las cosas que yo diría que tener más claro es hay que analizarse. Sobre todo, más que la supervisión, más que todo, es el propio análisis o los propios análisis los que determinan esa condición de devenir psicoanalista. Esa transferencia hacia el hecho del analizarse. Me alegro de conversar con gente joven como vos y saber que tienen esa pasión, ese interés por el psicoanálisis. Por eso te aclaro, la APA actual es otra APA que una vieja APA. Tampoco era tan mala la otra, no la conocí para nada, pero he oído hablar, ¿no? El cambio que ocurrió cuando en lugar de una mesa didáctica hubo ese cambio curricular propio de la reforma del 74. Pero parte de la decisión se debió a eso, Sí. a los que no Totalmente. aceptaron. Perdón, ¿Cómo? quiero decir algo. Perdón, ¿puedo? Adolfo quiere decir algo y después no sé si Sí. Sebastián quiere continuar. Es interesante esto porque Fede te da una versión como de relanzamiento, ¿no? Que está en manos de ustedes y de nosotros, ¿no? De todos Sebastián, nosotros. yo quería contestarte, y seguramente Federico estará de acuerdo, que cuando elaboramos todo nuestro programa de esta gestión actual, sintetizamos nuestras ideas en lo que se llama ahora hashtag. Y uno de los hashtags, el más principal, es APA Joven. No sé si vos lo viste, y si no lo viste, lo vamos a hacer ver y lo vamos a desarrollar. Es decir, La y verdad juventud que- en todos los sentidos, cronológica y mental. Bueno, Eso es lo que quería decir. ¿Estás de estoy de acuerdo, acuerdo con Federico? vos, ¿Eh? totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que Claro. decís. Sí. Aunque Sebastián. naciste en el 39, vos sos muy joven en tus ideas. Sí. Me lo digo a mí Ahora- mismo también. Ahora Sebastián le quiere decir algo, después Cristina y después Andy. Sí. No, bueno, me quedé preguntando en relación a esto que hablábamos, ¿no? Del análisis de los analistas, si piensan que las generaciones, ¿no? En este sentido, bueno, esa es mi lectura, por lo menos lo que comenté antes, hasta hace un tiempito, si piensan que las generaciones nuevas de analistas tienen dificultades para defender el psicoanálisis en ese sentido. Interesante. ¿Qué decís, Fede? Es interesante. Yo diría que, además de generaciones de analistas, existen personas dentro de esas generaciones que marcan la diferencia. Hay algunos que actúan como rebaño y otras personas que van determinando cierta independencia y tienen un pensamiento propio, no solamente en la elección de cómo van Hola. cuándose, Estoy sino con un paciente. Llámame después. Bueno, Bueno. es parte de lo virtual. Sigamos, Fede. Y Cristina te sí, quiere bueno, comentar lo que algo, te sí. quiero decir, van las personas. Yo, de mis recuerdos del pasado, recuerdo la relación con Eduardo Martínez Luque, con Mauricio Abadi, con Arnaldo Raskowski, y con Raquel, que fue una analista, y que fue tan importante en mis cambios vitales, no solamente en mi relación con el psicoanálisis. Es muy interesante todo lo que se está abriendo acá y obviamente no se va, espero que no se cierre, que siga hashtag en diálogo, porque No esto conozco hashtag el numeral, porque hay una pregunta acá vibrante, ¿no? Estas personas que describís, Martínez Luque, Abadi, hay una cuestión de algo muy, muy vibrante, muy muy fuerte en los debates, de mucho estudio, las personas, y como decís, asumir en la persona de cada uno esa potencialidad, ¿no? Como vos decís, la defensa del psicoanálisis, pero habiendo sido atravesado por toda esta gama de cuestiones que describe Federico, ¿no? Muy vitalizantes. Cris, ¿querías decir algo? Y después No, Andy. Sí, Sí. no, le quería contar a Federico que mi analista, cada vez que yo me quería quejar
de algo de la institución, me decía, no hay psicoanalistas fuera de las instituciones, no se es mejor fuera de las instituciones. Y la verdad que en ese sentido quiero también rescatar lo que vos traes, porque a veces tendemos como a poner demasiado el acento, no sé si a vos te parece lo que te voy a decir, en los aspectos negativos de la institucionalización. En cambio, vos lo que traes es como lo más afectivo también que a veces nos unen con nuestros colegas. Vos jugabas al tenis, vos jugabas al truco, veías cine con el padre de Gabriela, pensaban acerca de eso, se juntaban en una confitería a charlar sobre y a estudiar Lacan. Es decir, todo ese aspecto como amistoso y de conocimiento entre colegas, me parece que también eso es bueno para rescatar de las instituciones, ¿no? Pero Sí, y bueno, te quería preguntar, Cristina, sí. ¿cuáles serían los aspectos malos a los que te referís? Y bueno, viste, claro, los aspectos malos que en general están referidos, viste, como a lo que vos dijiste, al rebaño, a las islas, a las rivalidades. eh, no sé si lo leíste últimamente, la próxima presidente de la IPA tiene un trabajo sobre la rivalidad fraterna en las instituciones. Yo no digo que esas cosas no existen, ¿no? Pero seguramente como en cualquier institución, tal vez, este, pero me gusta esta imagen que vos transmitís como de esos aspectos que tienen que ver con el compartir, con la amistad por fuera, el viaje al Cristo Redentor con Adolfo. No me quiero imaginar lo que habrá sido además en un Torino, que era un cacho de auto impresionante. Bueno, qué sé yo, creo que también eso hace que estemos también en las Sí, instituciones. qué aportes tan valiosos. Gracias, Cristina. La verdad es que aportes valiosísimos para que pensemos todos juntos muchas cosas que creo que son el desafío actual para todos nosotros y que Fede lo trae el espesor de esta situación. Ahora, Fernando, seguramente o quiere preguntar algo o tiene gente que comentó algo y Sibila también. A ver. No, las dos cosas, Gabriela. Bueno, Dale. primero, por supuesto, gracias por la oportunidad. Voy a leer un comentario y después voy a hacer una pregunta personal. El comentario es de Cecilia Moya, que dice a través de YouTube que escuchar nuevamente a Federico relanza y reaviva la dimensión de la experiencia del análisis como la travesía ineludible para un analista. Y en este sentido, yo quería sumar una cuestión personal, que primero que estar en un espacio así, y que tiene un poco que ver con lo que decía Sebastián, lo que hace o lo que me produce a mí es renovar la convicción, es que saber que se puede, y ustedes lo que hacen es contagiar, un término medio de moda, ¿no? Pero contagiar convicción psicoanalítica. Eso me parece muy importante. Y creo que, y esto lo traslado como pregunta, Federico, Andrés quizás también, ¿qué piensan ustedes de la importancia de que el analista tenga una vida, además de ser analista? Bueno, si no la tiene, estamos en problemas. Yo creo que al contrario, el tener análisis favorece a que tengamos una vida que nos haga un poquito más felices. Yo te puedo decir que en ese sentido amo a la APA. Por muchos aspectos. Es como una casa, una segunda casa para mí. En estos últimos años no la he podido frecuentar mucho por cuestiones médicas que me han afectado, pero si la suerte me acompaña, pienso volver a poder trasladarme. Yo te diría con respecto a la vida del psicoanalista, yo creo que es un privilegio. Es un esfuerzo muy grande, pero creo que nuestras vidas son privilegiadas. El compromiso afectivo que tenemos con nuestros pacientes, la multiplicidad de experiencias, el conocimiento que adquirimos, lo que nos enseñan, esto mismo que decía Federico, nos da un privilegio de una vida con una riqueza extraordinaria, una riqueza humana
que es lo que me parece que en un primer momento nos transmitió el análisis y nuestros analistas, la riqueza y la posibilidad de desarrollo, el impulso que tuvo siempre juvenil de la renovación de la condición humana, la investigación. No era solamente la clínica, no lo es la clínica, es la investigación, son los múltiples grupos de estudios que señala Federico que tuvo, las múltiples experiencias con otras personas con pensamiento distinto, la riqueza del pluralismo y la pluralidad de vínculos afectivos, conflictivos, y los desarrollos que hemos hecho con tantas otras gentes. Esa experiencia es de una riqueza, de una vida, de una riqueza, yo creo que única. Gracias, Andy. Ahora, Sibila... Agrego una cosa más. En un análisis breve porque tiene que hablar Sibila. Breve porque tiene que hablar. Solo quiero agregar una cosa más. Breve, por favor, sí. En mi análisis, en uno de mis análisis me decían si yo me sentía más que mi patria era la Argentina o si mi patria era Estados Unidos, donde habíamos emigrado y yo siempre fui a un colegio americano. Y yo le dije, mira, yo creo que mi patria es el psicoanálisis. Claro. Muy lindo, muy lindo. Valió la pena. Sibi, adelante, Sibila. ¿Querés hacer un comentario? Buenos días. Buenos días, Federico, y a todos. Hola, Sibi. Lindo verte. Un lujo estar en esta mesa, la verdad. Me pareció muy interesante este acento que están haciendo, me parece que todos, cada uno, desde el punto de la apertura, ¿no? Que por ahí vos ponías el acento, me parece que la APA mantiene de alguna manera o intenta mantener esa idea de la apertura, porque la verdad que contás que un recorrido por muchísimos lugares, por autores, experiencias con millones de colegas. La verdad que me parecía que un poco lo que contabas representa lo que es la idea del pluralismo también, ¿no? De poder ir escuchando, y vos hablabas de la escucha, de poder abrirse, y también me parecía interesante para nosotros escuchar esto, que después de todo tu recorrido teórico y clínico y todas las muchas experiencias interesantísimas, la valoración de la regla fundamental, ¿no? Como el eje de nuestra práctica y del análisis personal, me pareció que es muy importante para nosotros, ¿no? Escuchar, y de la obra de Freud y todo eso. Hay algunas preguntas de Facebook, hay muchísimas saludos, felicitaciones, gente de Costa Rica, de Brasil, de Tucumán, que vos mencionaste, que te saludan. Después le mandamos todo, Sibi, le mandamos sí. Para que Fede sepa quiénes lo saludaron. Después te lo mandamos por mail. Beatriz Elser hace una pregunta, dice, hola Federico, muy bueno recordar porque actualiza hoy lo que tenemos. Te pregunto y les pregunto cómo atravesaron los conflictos inevitables de tensiones de poder intrainstitucionales. Después, un comentario de Pancho. Beatriz Seltzer, sí. Patricia Seltzer. Y después hay un comentario de Pancho Guerrini que dice que lo que planteas de la unificación del psicoanálisis, y dice que cree que el análisis del analista es logrado, que genera un análisis con su propia impronta y propia capacidad de transmisión. Por lo tanto, no puede haber una unificación sino una pluralidad polifónica del saber psicoanalítico. Un poco en relación a lo que estábamos hablando recién. Bueno, saludos a Pancho y decirle que pienso parecido. Que hay algo que pensándolo de nuevo, la unificación del psicoanálisis puede que suceda, pero creo que no solamente puede ser un mito, sino que a lo mejor, como él dice, hasta no es conveniente. Porque rescata el valor del pensamiento propio y de no una teoría oficial. Que creo que además me parece que APA tiene sobre otras instituciones psicoanalíticas, tiene la característica esa, de que no hay teoría oficial. Las diversas facetas de la teoría
se van reconsiderando a partir de las nuevas generaciones. Eso es muy, muy interesante y todos los comentarios que escuchamos, no sé si Fernando De y paso, Simi tienen... saludos a Pancho y a Cecilia, Y a Cecilia. Que he escuchado lo que me han mandado a decir, y que los aprecio y los quiero mucho. Gracias, Fede. No sé si hay algún otro comentario o pregunta, si no, tomaríamos algunos de los... Sí, Adolfo. Sí. Un pequeño agregado con respecto a esta cuestión de si hay unificación o no del psicoanálisis. Yo creo que el primer problema es determinar cuáles son las condiciones mínimas para que una práctica se considere psicoanalítica. De ahí en más vienen las teorías. Bien. Es decir, cuáles son las condiciones mínimas para que una práctica se considere psicoanalítica. Eso quería decir. Para mí, sí, Adolfo, creo que la pregunta es aguda y apunta al centro de la cuestión. Yo creo que es entender bien qué es asociación libre de atención flotante. Exactamente. Y los pilares de la técnica psicoanalítica. Lo demás es lecturas y experiencias, pero sobre todo entender ¿Hacemos bien... un grupo de estudio, Fede? Pero claro, me parece que de acá armamos un grupo de estudio. Armamos un grupo de estudio. Porque queremos seguir desplegando, es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que es un modo de decir, cuando Fede dice unificación, creo que no se refiere a la idea de lo único, lo uno, sino que se refiere a, basta escuchar lo que él va recorriendo, de cómo él se le fue dando o fue armando, yo creo que se le fue dando este recorrido, y cómo fue nombrando todos los distintos diálogos, intercambios y estudios muy fuertes. Esto es lo que quiero resaltar. La verdad es que les agradezco muchísimo. Fede, es un lujo tenerte aquí porque lograste un efecto de transmisión en este momento, en acto, por así decirlo, porque también hay un tono en el modo en que pudimos hablar todos hoy, un tono en el que vos nos invitaste a escuchar y a dialogar con vos, que justamente es el antídoto, digamos, para no ser arrasados por la velocidad y la desubjetivación de una contemporaneidad muy, muy brutal, ¿no? Y viceversa, como dijo Cristina, como dijiste vos y creo que todos, el lugar tan valioso de la institución del psicoanálisis, del análisis, de la experiencia del análisis propio. Y también hay algo que yo quiero decirles, la humildad que tiene Federico para contar todo y lo estudioso que es. Creo que, no sé si se nota en la manera en que él cuenta las cosas de una manera tan amable y tan abierta, cuánto sabe, bueno, de Freud ni que hablar, hace unas articulaciones entre Freud y Lacan y con todo, por supuesto, el corazoncito kleiniano, como digo yo, para los que hemos atravesado la experiencia de análisis, no de kleinianos, ¿no? Siempre son marcas interesantes. Y me parece que tenemos desafíos y puestas muy fuertes en trabajo, que les agradezco mucho a los colegas analistas en formación, porque se escucha un deseo, unas ganas de escuchar esta fuerza, esta vitalidad y esta defensa del psicoanálisis y del psicoanálisis de APA también, como algo como fue transmitido acá, especialmente, como decís vos, amor por la APA, como dijo Cristina, los aspectos positivos de la institución, ¿no? Que es la dimensión humana y también algo que vos sos muy discreto en decirlo, pero es el rigor con el que vos has trabajado y estudiado muchísimo. Me consta también porque en algún momento supervisé con vos y fue muy interesante, ¿no? Fede siempre decía, contame. En ese contame era una invitación a trabajar,
pensar, a escuchar, ¿no? Y cosas que parecían difíciles en la clínica, encontraba siempre Federico una vuelta para que el análisis se ponga en marcha, ¿no? Todo esto y todo lo que circuló aquí me parece de un gran valor para la APA, para el psicoanálisis, y bueno, es lo que Federico nos convoca y el modo en que nos invita a dialogar con él. Fede, ¿te gustaría Gracias. decir algo más? Porque ya estamos casi en la hora. Que gracias, Gaby, y me alegro que vos estés al frente de este momento de desarrollo de lo que va a ocurrir en la asociación. Bueno, te agradezco mucho, Federico, es un honor. Seguramente vas a estar invitado para otras actividades o grupos de estudio y trabajo, seguro. Ahora que está el Zoom vamos a poder conectarnos, aunque uno no salga tanto. Quiero agradecerles a todos muchísimo por haber sintonizado el tono del diálogo y encontrar esas perlas que va desplegando Federico sobre su experiencia y el modo de habitar la experiencia psicoanalítica con los muy distintos aspectos que nombraron todos, el amor por la APA y el amor al psicoanálisis. Es un gran honor, Fede, y un placer, y muchas gracias. Cristina, lo que dijiste fue magnífico. Andy, muchas gracias por tu aporte, siempre tan valioso de la historia viviente del psicoanálisis. Albert, los enlaces con el trabajo, con el cine y mucho más. Bueno, Adolfo, una vida en común de encuentros y de aventuras que, como dijo Cristina, ¿cómo se subjetiva un psicoanalista? Bueno, es todo esto, es estudiar, es compartir la historia, es jugar al truco y subir una montaña, ¿no? Subir una montaña juntos y seguir estudiando Lacan en un lado y Freud en otro, y una cantidad de aperturas muy, muy notables, que todos los que estuvimos cerca tuyo, creo que ahora se pudo compartir esto con todos los demás. Gracias, Marcos, que tu biblioteca da cuenta de tu enorme conocimiento y la sutileza con la que trabajás, te conozco muy bien. Gracias, Sibi, muy, muy bueno tenerte. Hemos compartido un tramo muy, muy rico con Federico y Adolfo del grupo de investigación sobre la obra de Freud. Y muchísimas gracias a los colegas analistas en formación del claustro y a Gabriela Piacuadío que los convocó a ustedes, porque son las preguntas que también hoy nos importan muchísimo. Es la vitalidad del psicoanálisis y cómo apropiarse del psicoanálisis, o apropiarse, no es solamente una palabra. Creo que lo que dijo Federico da cuenta del trabajo, de la experiencia, del espesor, de la riqueza y del compromiso. No es una decisión mental, es algo que me parece que se puso en acto en este diálogo y que esperamos que siga con todos ustedes. Muy especiales gracias a los colegas del claustro y a todos los colegas. Fede, muchísimas gracias a vos y seguimos en contacto con todos, con la APA. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Federico. Gracias, Fede. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao, Fede. Gracias, saludos. Nos vemos.